salió un artículo y cifras sobre el real estate, sobre la venta y compra de propiedades, todo lo que tiene que ver con el sistema inmobiliario e hipotecario aquí en el sur de la Florida, y aparece Miami como uno de los destinos más importantes de los inversionistas, pero también como uno de los lugares donde ha habido una mayor subida en los precios de las viviendas. Me acompaña Catherine Basante, ella es real estate realtor. Catherine, usted es real estate realtor, ¿de cuál compañía? Buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Con PFS Realty. Hablemos un poco de este artículo de los precios en alza. Estamos en un lugar donde la adquisición, o mejor dicho, los ingresos de los residentes en el sur de la Florida no son muy altos. Estamos hablando de gran parte de la población, pero cada vez la vivienda es más alta. Viendo este artículo, ¿qué es lo que está haciendo que estos inmuebles, que las casas, que las viviendas sigan subiendo tanto en el sur de la Florida en comparación con el resto del país? Claro, mira, aquí hay varias cosas para destacar y lo primero es, si recuerdan ustedes o les informo, cuando la recesión económica llegó a los Estados Unidos, el estado número uno en verse más afectado con la recesión económica fue el estado de la Florida. Uh-huh. Fue el estado que más alto valor porcentual perdió sobre las propiedades acá en el estado de la Florida. Algunas llegaron a perder hasta el 80% de su valor. Entonces, al ser el estado más caído, pues obviamente estamos viendo que el alza de precios es un buen signo de la recuperación económica que está teniendo el estado de la Florida comparado con otros estados. Ahora bien, hace 3 años, una de cada 2 propiedades que estaban a la venta eran foreclosure o de remate de banco. Ese inventario se ha agotado bastante. Ahorita estamos hablando de cerca de un 20% de propiedades que son las que se están vendiendo en remate. Entonces, la razón por la cual los precios han empezado a recuperarse ha sido por la llegada tan grande de nuevos residentes al estado de la Florida, viniendo del extranjero principalmente, y la reactivación en la construcción que se está viendo hoy en día, especialmente en Miami. Eso es una buena señal porque aunque los precios se ven que han subido del año pasado a hoy, algunas veces se habla del 10%, del 9%, del 12%, los precios todavía siguen siendo bajos comparados con lo que costaban las propiedades en el 2006. Sí, pero eso de los costos del 2006 fue algo como fuera de lo común, ¿no? Ya claro, hemos hablado claro, lo que provocó la burbuja. En el 2006, perdón. Sí, dígame. En el 2006, cuando se empezó a ver que el mercado estaba teniendo un crecimiento demasiado acelerado por la gran creatividad de los bancos al prestar dinero solamente con tú decir que tenías un crédito de 700 y no probar los ingresos, empezaron a regalar préstamos en cantidades y la gente, en vez de obtener préstamos basados en su capacidad, obtuvieron préstamos para comprar las casas que querían sin saber que podían pagarlas. Entonces los precios empezaron a subir en vista que los bancos estaban regalando préstamos. De esa manera los precios llegaron a niveles que estaban totalmente por fuera de un mercado tradicionalmente estable. Entonces hoy en día cerca entre el 20 y el 30% todavía las propiedades están por debajo de su valor real. Y eso estamos viendo que mucha gente, aunque está vendiendo ahora porque están viendo una recuperación, otro grupo de personas todavía no, porque ni siquiera han alcanzado el valor de los préstamos que ellos obtuvieron sobre esas propiedades. Ahora, Catherine, es el 9.2% de aumento en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Solamente lo superan en la nación Denver, que obtuvo un 10% en febrero, y San Francisco, que obtuvo un 9,8%. Ellos vieron un aumento anual mucho más elevado que estos 3 condados en el sur de la Florida. Pero ¿a quién beneficia esto y a quién afecta? Beneficia, digamos que en términos generales tenemos 2 grupos de compradores. Uno es principalmente el inversionista extranjero, quien está trayendo su capital
a Estados Unidos y principalmente, digamos, a Miami siendo el centro internacional a nivel mundial. Pero de otro lado también beneficia a la persona local, al residente, que incluso perdió su propiedad hace 3, 4 años debido a la recesión y los altos préstamos que tenían, porque el gobierno asimismo ha abierto programas como de amnistía, si lo tenemos que llamar de alguna manera, para reactivar la compra de propiedades a nivel local. Tú sabes que hoy en día todavía la gente sigue rentando mucho porque creen que no pueden comprar, pero a través de estos programas que saca el gobierno, inclusive programas del FHA y del Fannie Mae, tú puedes comprar con el 3% y financiar el 97% o incluso un poco más del valor de la propiedad. Estamos viendo que los precios han aumentado, pero los precios siguen siendo bajos si lo comparamos tradicionalmente con años anteriores. Entonces, esta reactivación es una buena señal de la mejora que está teniendo la economía en el país y particularmente acá en la Florida. Fíjese, los precios son bajos entonces para el que compra, pero los precios son muy altos para el que renta. Eso de alguna manera no hay ninguna regulación porque las personas están gastando gran parte de su salario porque no tienen con qué comprar una casa donde el mortgage o la hipoteca sería mucho más baja y están pagando unas rentas elevadísimas. ¿Eso no lo regula nadie? El mercado responde a una oferta y demanda, Luis. Mientras haya demanda, pues eso es una oportunidad para que los precios sean cada vez más altos. Si hubiera más oferta que demanda, obviamente ahí se regularía el precio, pero de todas maneras la demanda sigue siendo muy alta. El volumen de personas que están llegando a vivir al estado de la Florida es gigante. Tú mismo sabes los problemas políticos, económicos en algunos países en Latinoamérica y el gran atractivo que representa esto para el mercado europeo, lo que está pasando en Miami, hace que más y más personas quieran llegar acá y eso pues obviamente tiene un impacto en términos de precios. Ahora, el aumento en la venta o en la compra de viviendas sucede porque dos factores, y yo quiero que usted me corrija, porque me imagino que muchos de nuestros oyentes están en la misma situación que yo y por eso la llamamos a usted. Las ventas, porque los precios están bajos, ¿cierto? Ese es uno de los puntos por los cuales la gente compra o se decide a comprar, pero cuando los precios están bajos hay mucha demanda. Entonces, cuando hay mucha demanda y se está vendiendo muchísimo, los precios comienzan a subir. ¿Cómo puede uno entender esto? ¿Este es el momento para comprar? Ese es el momento para comprar. Definitivamente es el momento para comprar por las ayudas, como te digo, que da el gobierno. Ahora bien, tú no puedes comprar prestando el 100%. Siempre el gobierno está poniendo las facilidades para que una persona como tú, como yo, podamos comprar una vivienda primaria, que es lo que se busca. Pero de todas maneras hay que hacer una pequeña inversión en la que puedas acceder a todos esos beneficios y ahí ya hay un tema de disciplina de empecemos a ahorrar y vamos por esa propiedad que se puede conseguir en muchas zonas dentro de Miami a muy buen precio. Entonces, sí, definitivamente es el momento de comprar. Ahora, la Reserva Federal ha anunciado que va a comenzar a aumentar las tasas de interés. Esto es un llamado de atención para que la gente que está pensando o que tiene la posibilidad o la intención de comprar, compre ya, porque cuando suban las tasas de interés, entonces los préstamos van a ser mucho más altos y mucho más difícil adquirirlo con la ayuda del gobierno. Claro, pero el incremento que se especula que puede haber en las tasas de intereses no va a ser tan alto como se veía también hace algunos años cuando la recesión empezó, que los bancos empezaron a prestar al 9 y el 10%. Estos son unos incrementos mucho más regulados por parte del gobierno, pero son incrementos decimales. Es decir, hoy en día estamos viendo para la persona local préstamos entre el 3.5 y el 4.2, por decirlo de alguna manera. Si llegara a haber incrementos, incluso cuando tú vas a obtener un financiamiento hoy en día, siempre los bancos ponen una cláusula de el préstamo puede subir a máximo tanto y bajar a mínimo tanto. Esos incrementos algunas veces se muestran que no puede ser más del 6% y menos del 2%. O sea, es un mercado regulado, es un mercado sano. En este momento se logró llegar otra vez a ese punto de equilibrio. Y sí, es normal que las tasas de interés se suban por todo el dinamismo del mercado mismo, pero
definitivamente, si tú no quieres pagar tasas de interés un poco más altas, pues aprovecha ahora. Siempre es la oportunidad que tienes hoy en día, ¿no? Y el que paga renta pues no tiene ninguna otra opción, se tiene que someter a lo que dicta el mercado. El que paga renta tiene que ser buen inquilino, pagar a tiempo, pagar de contado para que el siguiente año no le suban. Sí, tremendo. ¿Cuál es la página web de su empresa, de su oficina? Mira, para mayor información pueden entrar a www.propiedadesenmiami.com. Ahí hay mucha información para los compradores desde el punto de vista de cómo prepararse para obtener un préstamo, opciones de compras tanto en reventa como en proyectos de preconstrucción, porque eso es otro que pasa. La preconstrucción está muy económica comparado con los precios de la reventa, entonces también se ha convertido en una opción. O llamarnos al 305-878-6644. Propiedadesenmiami.com es más sencillo. Catherine, un abrazo. Muchas gracias por habernos dado esta información. Muy amable. Feliz día. Hasta luego.